Miguel, oye, pues bienvenido, gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Javier. Un placer, un honor y mucho respeto, ¿eh? Me da estar aquí. Bueno, y mutuo, mutuo. Llevamos muchos años troleando juntos por Twitter y, pues es una oportunidad, ya sabes que en Trabajo de Sombra no hacemos entrevistas, no tengo ni idea de entrevistar, pero bueno, lo que hacemos es pegarnos una charleta de barra de bar Muy bien. y tener conversaciones interesantes y contigo siempre es un placer. Entonces te planteo, bueno, ahora harás una pequeña intro para presentarte un poco, para la gente que quizá no te conozca, y después los temas, comentamos un poco el repaso de temas de los que vamos a charlar. Número uno, de cómo ves el mundo en general ahora, tensión geopolítica, IA, empleo, el sistema financiero, deuda pública, el tema Bitcoin y cripto, que es el tema donde más tiempo dedicas ahora. El segundo punto, que hablemos un poco de Bitcoin y por qué ambos pensamos que ha sido, digamos, un gran hito dentro de todo lo que está pasando ahora. Después que nos expliques un poco más sobre cómo es el futuro de las stablecoins y de la tokenización de activos, donde tú estás muy en la cresta de la ola y que vemos que va a ser muy disruptivo en todo el sistema financiero porque da mucha más posibilidad. Que hablemos también del euro digital, ese proyecto tan fantástico que nos tienen preparado por nuestro bien, como siempre. Y por último, que filosofemos un poco sobre cómo vemos la economía a nivel global a medio plazo, ¿no? Hacia dónde vemos que se está dirigiendo todo. Entonces, si te parece, empezamos Muy un bien. repaso un poco de quién es Miguel y qué es lo que haces. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues yo me considero una persona inquieta, ¿no? Si tengo que ponerme un apellido, Miguel Caballero, pues es un tío inquieto, un culo inquieto. Me gusta aprender, es lo que más disfruto, ¿no? Y me encanta, pues, cada día, ¿no? Irte a la cama con algo nuevo. Llevo toda mi vida emprendiendo, o sea, tengo un perfil muy típico de pues, ingeniero, MBA, primer emprendimiento, te va muy bien la vida. Joder, con 23 años, tío, vendí una empresa en aquella época, terminó en manos de IBM a través de un intermediario, personaje de éxito, 23 años, ¿sabes? Tengo un segundo emprendimiento, todo el mundo, todo tu entorno, pues encantado contigo, ¿no? Sigues un poco el patrón de lo que se espera de ti, ¿no? Etcétera. Y bueno, llega la crisis del 2008, ¿no? Y Lehman Brothers y toda la movida, y me pilla de lleno. ¿Te pegó duro ahí? Me pegó muy duro porque yo en aquel momento pues era uno de los fundadores de una empresa que hacíamos proyectos de, bueno, pues de telecomunicaciones y servicios de tecnología inalámbrica, lo que hoy llamamos Wi-Fi y otras cosas de la época, y trabajamos básicamente para administración pública. Entonces, claro, cuando toda tu cartera de clientes depende de la administración pública, y los más jóvenes no se acordarán, pero en aquella época es que los ayuntamientos y las administraciones no pagaban y bueno, no se sabía si iban a continuar vivas o desaparecer, ¿no? Entonces me pegó una buena hostia, o sea, la empresa terminó cerrada en concurso, yo a título personal además pues terminé tocado porque tuve que avalar personalmente todo, pues, bueno, pues todas las pólizas que no nos querían renovar los bancos porque no nos pagaban las administraciones públicas, ¿no? Y teníamos que renovar pólizas y nos exigían ahí los avales personales y me pilló con todo, ¿no? Me pilló con todo y ahí es donde tuve la primera pues, hostia de realidad, ¿no? Te da en la cara, ¡pam! Y bueno, y todo lo que habías construido y todo el éxito que parecía, ¿no? Que habías tenido, pues todo efímero de un día para otro y literalmente pues me quedé literal con una mano delante y una detrás, ¿no? Me quiere sonar eso en 2008. Pero bueno, fíjate que yo en aquella época ya, macho, dije, o sea, esto mola. O sea, he perdido todo, ¿vale? Pero no sé si era fruto de la inconsciencia de la juventud, pero dije, hostia, pero entiendo cómo funcionan los entresijos de la industria, del emprendimiento y creo que puedo ser capaz de volver a generar valor y volver a generar empresas, empleo, todas estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Y nada, y empecé otra vez y hasta hoy, ¿no? Por el camino, yo salí muy escaldado de la administración pública y de trabajar para ese tipo de entorno, me fui al extremo opuesto, ¿no? De Internet, iba a decir descentralización, sí, descentralización, aunque no conocía Bitcoin, ni cripto, ni nada. 2012 arranco junto con mi querido Sócar, mi socio Tutelus, y bueno, y arrancamos otro emprendimiento, ¿no? A partir de ahí se cruza conmigo Bitcoin en el 2014, no lo entiendo, tengo que reconocerlo,
no lo entendí. Le quisimos meter mano en Tutelus para hacer algo con Bitcoin, no lo entendí, salieron otros juegos, lo dejé aparcado. Y ya en el 2016 tuve un momento que yo creo que merece la pena comentar, ¿no? Que yo creo que esto no te lo he contado nunca, que bastante curioso, ¿no? Y es cuando dice, ostras, aquí mi cerebro hizo clac, ¿no? Recuerdo perfectamente estar en el Think de Enrique Dunant trabajando, tenemos ahí una oficina, y un colega del sector emprendedor al que le estaba ayudando, ¿no? Pues como podía, como advisor en una ronda que estaba haciendo, me llamó emocionadísimo Juanma, que había conseguido cerrar pues una primera ronda, seed, pre-seed, en su empresa, 130.000 euros creo que había conseguido, yo felicitándole, se lo estaba currando mogollón, yo encantado de la vida, ¿no? Y colgué y yo, joder, qué guay, tío, como mola, tal, al final ha dado sus frutos. Pues un rato después, esa misma mañana, leyendo por ahí, por internet, leo algo así como que dos chavales que yo conocía, que en aquella época tenían, creo recordar, 17, 18 años, o sea, 18 años, habían levantado 25 millones de dólares en 15 minutos, me sorprendió muchísimo el tiempo, 15 minutos, en la red de Ethereum. Claro, y dije, hostia, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo que levantas 25 millones en 15 minutos? No me llamó la atención tanto el dinero, pues fíjate, 130.000 contra 25 millones, sino cómo alguien puede levantar ese dinero en 15 minutos, ¿no? Y siendo dos chavales, como te digo, de muy jóvenes en aquel momento, ¿no? Y entonces empecé a bucear y a meterme... ¿Era Cuende? Luis Cuende y Jorge Izquierdo, y sí, efectivamente, con Aragón. Menudos dos. Ya ves. Y me metí ya de lleno, esto fue en el 16, me metí, claro, en aquella época tampoco había mucho recurso donde aprender, pero me metí a investigar, a trastear, y estuve unos meses así, hasta que de repente un día ya se me unió en mi cabeza la tokenización, blockchain, token, captura de valor, subyacente, una nueva economía, luego hablaremos y tal, y entonces ya hice clac, 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 ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo tuve claro que tenía que centrarme en todo esto que ahora llamamos descentralización, tokenización, bla, 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 ¿no? Así hasta hoy, pues por el camino haciendo muchas cosas, divirtiéndome mucho, intentando lanzar muchas cosas que aporten algo a la sociedad y hasta hoy. Bueno, ahora estáis con Tutelos, se ha reconvertido. Sí. Porque empezó, no lo contaste, empezó como una... Tutelus empezó como una plataforma educativa colaborativa, donde tú podías llegar y hacer un curso de lo que quisieras, ¿no? Un Airbnb de la época. Y así estuvimos unos años. Y a partir del 16... Que iba bien, ¿no? Se hizo grande. Sí, iba bien. Llevamos a tener cerca de 1 millón de usuarios y que transaccionábamos, la empresa iba más o menos bien. Es cierto que a partir del 16 nuestro competidor americano, Udemy, se hizo muy grande y empezó a haber como mucha distancia entre nosotros y yo empecé ya a ver las orejas al lobo, ¿no? Ellos estaban metiendo con el español en aquella época ya, nosotros estábamos muy centrados en habla hispana, pero estos eran muy grandes, salieron a cotizar a bolsa americana, a Nasdaq, y dije, ostras, esto a futuro lo veo jodido. Coincidió la época con descubrir Ethereum, la tokenización, y dije, coño, si le metemos una dosis de tokenización a Tutelus y hacemos algo diferente, esto ya no lo tiene nadie, ¿no? Claro, piensa, Javi, 2017, esto ya, o sea, nadie entendía nada de lo que era un token, la tokenización y tal. Es cierto que hubo una transición, pues un peregrinaje por el desierto hasta el 2019-2020 que nadie entendía muy bien lo que estábamos haciendo. O sea, yo estuve viajando, me hice un par de vueltas al mundo entre el 17 y el 18 hasta mediados del 19 y yo notaba que nadie, o sea, me sentía realmente como fuera de lugar, ¿no? Pues yo a los sitios contaba lo que estábamos haciendo y yo notaba como la gente me miraba raro. Y no te creas tú que me iba al Polo Norte o a Islandia, ¿eh? En San Francisco, en Shanghai, en Singapur, o sea, no se entendía muy bien. Hasta que, bueno, pues poco a poco el tiempo parece que nos ha dado la razón, ¿no? Es cierto que a medida que hemos ido evolucionando en Tutelus hacia un modelo ya centrado 100% en tokenización, en cripto, en definitiva en Web3, la gente que se ha formado con nosotros, ha habido gente muy espabilada por el camino, muy emprendedor, que les hemos ayudado a desarrollar sus proyectos, en algunos hemos invertido y hoy pues bueno, tenemos una cosa, ¿no? una pequeña broma en la comunidad que llamamos la Tutelus Mafia,
que bueno, hay alrededor de 25 empresas que han nacido en el ecosistema Web3 en España e Hispanoamérica, bueno, que todos los fundadores vienen de Tutelus, ¿vale? Y nosotros participamos en algunas de estas empresas. Y hoy, pues bueno, si me preguntas, tú ya me conoces, pues si me pregunta bien a qué te dedicas, pues bueno, sí, soy el Tutelus, pero hago muchas cosas, ¿no? Entonces, no sabría encasillarme. Creo que tampoco lo necesito, ¿no? Ya, o sea, no sé, pues soy una persona casi salvando las distancias, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que en eso, pues seguramente no haré nada bien, pero puedo liderar o coliderar muchas iniciativas y bueno, pues ahora estamos impulsando 8 o 10 empresas, algunas ya muy grandes, tipo Rental, NAS 21, Finaer, otras más modestas, pero con buena pinta. Y bueno, y como te digo, pasándomelo muy bien, aprendiendo mucho y disfrutando por el camino. Muy bien. Bueno, pues empezamos, si te parece, con los temas. El primero, pues hacer una radiografía general de cómo ves ahora el mundo, con tensión geopolítica, influencia de la IA, tema empleo, sistema financiero, deuda pública. ¿Cómo ves que está todo y cuál es tu visión sobre hacia dónde vamos? Bueno, vivimos tiempos convulsos, ¿no? Es decir, hay mucha incertidumbre. Creo que como sociedad tampoco hemos sabido digerir todas estas novedades, ¿no? Es decir, antes lo hablábamos, la comida, pues sí, la IA está por ahí, pero no sabemos muy bien todavía, ¿no? Quizás como sociedad, cómo manejarla, ¿no? Eficientemente y sacarle provecho. Yo creo que si no existiera el mundo descentralizado, Bitcoin y todo lo que ello conlleva, estaríamos realmente jodidos, ¿no? Lo que pasa es que ya tenemos la famosa escena de Morfeo con Neo en Matrix, ¿no? De la pastilla roja y la pastilla azul. Eso ya existe, o sea, ya estamos ahí, ¿no? Podemos decidir si queremos continuar la vida, ¿no? Nuestra economía, nuestras familias, tal y como las conocemos, nos tomamos la pastilla azul, ¿vale? Y seguimos quejándonos de la deuda, ¿no? y de todos los problemas y la tensión geopolítica que tenemos, o nos podemos tomar la pastilla roja y bueno, y convivir. Tampoco te digo, porque aunque hay gente, luego hablaremos, ¿no? Muy radical que vive ya completamente, vamos a decir, tiene una economía completamente tokenizada, viven ya on-chain, no es lo habitual. Yo creo que toda la economía descentralizada creo que nos ayuda a complementar, ¿no? Lo que hacemos en el mundo off-chain, pero desde luego que con la pastilla roja ya podemos saber que hay mucho más, aparte del euro, del dólar, de Unión Europea, etcétera, y eso creo que es una vía de escape importante. Dicho eso, creo que como todo es cíclico, nos acercamos seguramente a un momento de reventón. Yo creo que van a ocurrir acontecimientos macro importantes próximamente. No tengo ni idea ya de si va a ser cuestión de pocos meses o muchos, pero creo que nos acercamos a un momento de reventón. Creo que siguen probándonos como sociedad, que siguen experimentando con nosotros, vamos a dejarlo ahí. Y creo que eso no va a parar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar preparados para cualquier cosa. Y sabiendo, como digo, que vivimos en momentos muy tensos donde deberíamos todos, por responsabilidad propia, pues ser consecuentes de lo que hay para que si llegan estos momentos no nos pillen desprevenidos. Claro. Bueno, me acuerdo hace bastantes años ya cuando troleábamos un poco juntos y con Chris Carrascosa y con toda la gente que en aquella época andábamos metidos en el tema Bitcoin, que todo el mundo se reía de nosotros, ¿no? De estos de los tulipanes y sí. La estafa esta de Bitcoin. Yo recuerdo un montón de comidas donde se reían de mí, esto de Bitcoin y demás. Y bueno, hoy en día yo creo que ya no se ríen tanto. Algún despistado hay ahí, ¿no? Pero bueno, ya no hay tanta risa o tanto cachondeo. Y ahora me comentarás un poco tu visión de hasta qué punto ves que Bitcoin ha sido revolucionario. Para mí lo ha sido completamente y en muchos sentidos además, y comentaremos un poco la opinión juntos. Pero ¿cómo ha sido para ti o cómo entiendes tú hoy que ha sido la irrupción de Bitcoin? ¿Por qué ha sido tan importante y por qué ha cambiado tanto el escenario financiero? Muy bien. Bueno, lo primero a comentar es que estoy casi convencido de que la mayoría de la gente tiene una opinión no muy precisa de lo que es Bitcoin. Pues están la mayoría pensando en la criptomoneda,
en un activo que se ha revalorizado mucho. Siempre nos vamos, somos humanos, ¿no? Y siempre nos vamos a aquello de, "Joder, estos cabrones como lo descubrieron muy pronto, seguro que tal", ¿no? Yo creo que Bitcoin tiene un impacto mucho más profundo de lo que la mayoría pensamos cuando nos acercamos a Bitcoin, ¿vale? Bitcoin no es una tecnología, no es una blockchain, no es una criptomoneda. Tiene un componente que va mucho más allá de todo esto, ¿vale? Porque cuando empiezas a conocer cómo funcionan pues las finanzas a nivel global, las infraestructuras financieras, el sistema financiero, la banca, los bancos centrales, la banca comercial, cómo se crea el dinero, cómo se mueve, cómo se distribuye, cómo se genera, cómo se gasta, etcétera. Pues te haces una idea, cada uno podrá tener su opinión sobre la economía, ¿no? Pero hay una realidad imbatible, ¿no? Que es que durante milenios hemos tenido un tipo de economía muy parecida, ¿vale? Basada en metales preciosos, sobre todo oro, ¿verdad? El valor de un país se medía por la cantidad de oro que tenía en sus reservas. Y así hemos estado con diferentes conceptos, país, imperio, como quieras, pero hemos vivido así hasta más o menos la Primera Guerra Mundial. O sea, desde la historia de la humanidad a nivel económico, que podemos decir que empezó más o menos sobre el año quizás 1500, 2000 a.C., Babilonia, acuñamiento de las primeras monedas, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué ocurre en la Primera Guerra Mundial? Pues que a alguien se le ocurre la brillante idea de decir, oye, aunque no tengamos oro para poder pagar a más gente, a más ejército y poder conquistar nuestro país vecino o cualquier otro, no tenemos más oro. Pero oye, ¿por qué no nos inventamos billetes, literalmente, ¿no? Es decir, ahí es cuando nacen las letras del tesoro, aparece la impresión de dinero público y ya nos metemos en una espiral hasta hoy, ¿no? En que la deuda pública está desbordada, lo sabemos de sobra, ¿verdad? Todos los países endeudados, cada vez los ciudadanos somos más pobres, consecuencia de la emisión de dinero, y aparece una cosa, ¿no? Que se llama Bitcoin, que curiosamente, nace en plena crisis de Lehman Brothers. La casualidad. Curiosamente, ¿no? El 30 de octubre de 2008, pocas semanas después de destapar todo el escándalo en Wall Street, de que la Reserva Federal rescatara a los primeros bancos, pues aparece la publicación del white paper de Bitcoin, ¿no? Un sistema de intercambio electrónico entre pares, y a principios de enero del año siguiente, es decir, apenas 3-4 meses después, empieza a funcionar, ¿no? Entonces, claro, cuando entiendes cómo funciona la infraestructura financiera global y te das cuenta que existe, ¿no? Y me estoy acercando un poco, me estoy enrollando, pero para terminar definiendo lo que para mí es Bitcoin, ¿no? Te das cuenta que existe una infraestructura financiera que no depende de nadie y a la vez depende de todos, que es gratuita, que es permissionless, es decir, que permite que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda ser parte de esta infraestructura y que la pueda utilizar sin pedir permiso a nadie, ¿no? Que puedas, todo esto, que la puedas mejorar si eres técnico, porque es de código abierto, que la puedas usar gratis, lo que es el uso, ¿no? Luego ya si quieres enviar algo, pues tienes que pagar un poquito, pero vamos, ridículo. Y que al mismo tiempo, pues nadie la pueda manipular. Te das cuenta que, claro, que esto no va de una criptomoneda que ha subido mucho porque hay 21 millones de unidades. No. Esto es la base, para mí Bitcoin sembró la base de una nueva infraestructura financiera descentralizada que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, igual que tuvimos una gran revolución en la humanidad hace unos 30 años, 35, ¿no? Con el nacimiento y consolidación de Internet, para mí esto es la siguiente fase, ¿no? Y muchas veces pensamos que cuando no entendemos esta tecnología en profundidad, pues pensamos que va de criptomonedas, que va de blockchain y que va de empresas que las pueden controlar o no las pueden controlar, ¿no? Pero, claro, ¿cuánto vale Internet como industria? Yo no sé cuánto vale Internet. Seguramente valdrá muchísimo, ¿no? ¿Qué sería el mundo si no tuviéramos Internet, ¿no? Si pudiéramos medir el valor de Internet, tendría muchos ceros, ¿no? Y lo que movemos en Internet, al final son datos, es información. Aparece una nueva cosa, ¿vale? Que yo no sé cómo llamarla. Su génesis es Bitcoin, hoy es muchas más cosas, pero digamos que aparece una infraestructura financiera
¿verdad?, descentralizada, que la puede utilizar cualquier persona o empresa del planeta, que no depende de nadie, que depende de todos, de código abierto, sin KYC, es decir, permissionless, lo que hemos dicho, que está para que la usemos y que en vez de mover datos, mueve dinero. Claro, una infraestructura financiera mueve dinero. Entonces, ¿cuánto puede llegar a valer eso? Pues no lo sé, pero desde luego que es algo que ha venido para quedarse. Bitcoin representa para mí pues la primera generación de estas infraestructuras financieras, ¿vale? Pero es un símbolo al final, ¿no? Tenemos que tomarnos esa pastilla roja para entender que esto no va de una criptomoneda, ni va de mineros, ni va de blockchain. Esto va de que todos los ciudadanos del mundo, ¿no?, y seguramente en el futuro de otros planetas podremos utilizar infraestructuras financieras descentralizadas que no dependen de nadie, ¿no? Y quizás por esto, durante tantos años, Bitcoin ha estado tan denostado, como tú decías, ¿no? Que si al principio para mover droga, que si para blanqueo de dinero, que si el último gran ataque social de Bitcoin, muy alineado con la Agenda 2030, era que Bitcoin se iba a cargar el planeta, ¿no?, porque contaminaba muchísimo. Al final es encontrar siempre un vector de ataque que siempre viene del establishment, porque se dan cuenta que no pueden controlar esta infraestructura financiera que ha nacido y que se está consolidando, ¿no? Entonces, al político, lógicamente, lo que no puede controlar no le gusta. Y lo que ocurre es que ya estamos en un momento ya de tal evolución que efectivamente yo creo que ya son los menos, ¿no?, los enemigos de esto, ¿no? Entonces, tenemos que verlo así. ¿Qué es Bitcoin? Es un símbolo que representa un conjunto de infraestructuras financieras de nueva generación que podemos utilizar para mover valor. Y yo creo que esto, pues bueno, es algo espectacular que en la historia económica de la humanidad no había ocurrido nunca, y para mí tiene, pues, o va a tener el mismo impacto que ha tenido Internet en nuestras vidas. Sí. Ahí me gustaría terminar de recalcar y profundizar en lo que tú decías de tal y como ha sido la evolución del sistema financiero actual. Estamos ante un Ponzi, es decir, con el tema de deuda pública. Al final la gente lo que no sabe, porque muchas personas dicen, bueno, deuda pública, pero ¿y a qué me afecta a mí la deuda pública? Y en cambio después cuando te metes un poco en la letra pequeña y analizas un poco estadísticas de cuánto de deuda pública se va generando y cuánto sube el precio de la vivienda o cuánta inflación hay, ves que hay una clara correlación, ¿no? Y que siempre se generan ciclos, o sea, es inevitable, porque se imprime mucho dinero, se genera mucha deuda, sube la inflación y al final siempre hay desfases y siempre pasa un poco lo mismo. Yo no sé qué resultó para ti más atractivo cuando empezaste a investigar un poco Bitcoin, pero a mí una de las cosas que me hizo tomármelo muy en serio desde el principio fue cuando vi que no había una cabeza visible, que eso para mí fue muy extraño, porque claro, normalmente cuando alguien hace un proyecto, y sobre todo cuando es un proyecto que puede ser tan revolucionario, pues al final los seres humanos estamos todos provistos de determinada capa de ego y obviamente siempre hay una persona referente que lanza ese proyecto, ¿no? Pero cuando vi que no había nadie al frente del proyecto, dije, uy, esto suena a algo muy serio. Y después, además, cuando generaban Bitcoin, como sabes, en un wallet se metieron, creo que fue 1 millón de... 1 millón y poco, hay ahora mismo, sí. 1 millón y poco de Bitcoins que están metidos en una cartera que no se ha tocado. Jamás, no ha habido ninguna transacción. O sea, ha crecido esto. O sea, ¿cuánto vale ahora ese millón de Bitcoins? Pues alrededor de 120 billion. 120.000 millones de euros, ¿no? Sí. Entonces, y no se ha tocado. Entonces, es una construcción que no está hecha para ganar dinero. Entonces, eso es lo que a mí cuando lo vi dije, aquí hay fuerzas detrás que saben muy bien lo que hacen. Esto no es algo al azar. Fíjate que cuando hay varios libros muy interesantes al respecto. Hay uno que es algo así como los diarios de Satoshi, que recoge pues todas las conversaciones que tuvo en la primera etapa, ¿no? Mientras Satoshi Nakamoto era una entidad. Porque es una historia interesantísima, porque, bueno, no se sabe quién es, seguramente nunca lo sabremos, ¿no? Pero fíjate que, como se llama Satoshi Nakamoto, pensamos que sería un asiático, un personaje masculino, pero realmente es una tontería. O sea, podría ser una mujer, un conjunto de personas, no tenemos ni idea, ¿no? Pero
y aquí hay una historia interesante que también merece la pena repasarla, ¿no? Hasta que la NSA empezó a meter la mano a Bitcoin, pues Satoshi tenía mucha comunicación con la gente de su entorno, ¿no? Hal Finney y compañía. Y una de las cosas que decía en esta línea era, mira, si la gente entiende lo que queremos hacer con Bitcoin, esto se va a ir al cielo. Pero solo se van a poder dar dos circunstancias. O se va hacia arriba o se va a cero. No hay término medio, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente Satoshi como entidad tenía muy claro que esto era algo muy gordo y no era una tecnología. Y además es que hay muchos elementos, ¿no? Se lanza justo en plena crisis. En el primer bloque de Bitcoin, es curioso, ¿no? Luego, si quieres, hablamos un poquito más. No quiero meterme en tecnicismos, pero vamos, detrás de Bitcoin hay una blockchain, que es una cadena de bloques, que básicamente dice la palabra, ¿no? Cadena de bloques. Son bloques que tienen dentro transacciones y que están encadenados criptográficamente hablando unos con otros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el primer bloque, claro, el primer bloque es el bloque Génesis, como el Big Bang, ¿no? No tiene ninguno de antes. Entonces, ¿cómo demuestro yo que el primer bloque se minó en el momento que yo digo que se ha minado? Ese día, ¿cómo lo puedo demostrar? Con una prueba de tiempo. Entonces, ¿qué mejor prueba de tiempo se le ocurrió a Satoshi que meter un titular de un periódico en el primer bloque de Bitcoin? Entonces, el titular está hasheado en formato hexadecimal, pero viene a decir algo así como, es el titular del Times de aquel día, ¿no? Es algo así como, ministro de Hacienda al borde del segundo rescate bancario, ¿no? Hacía especial, me dio la llama, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? ¿Por qué no utilizó otro tipo de mensajes, ¿no? Porque efectivamente detrás estamos hablando de la creación de un nuevo sistema financiero. Había una intención clara. Clarísima, clarísima. Y luego fíjate que unido a esta intención, ¿no? Creo que cuando Satoshi se da cuenta que la NSA, ¿no? Que la NSA es vamos a decir, una de las marcas que detrás está la CIA, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos llama, ¿no? A consultas a gente del entorno de Satoshi, es en ese momento cuando Satoshi desaparece, hasta hoy, ¿no? Y claro, y nos podemos preguntar, ¿tiene una consecuencia, hay una causa-efecto el hecho de que llamaran iba a decir a declarar, tampoco a declarar, pero bueno, a consultas, ¿vale? Pues seguramente sí, porque Satoshi en aquel momento ya se empezó a oler que la NSA podría considerar Bitcoin como una infraestructura financiera y como una nueva forma de dinero. Y tenemos que recordar que la potestad de crear dinero la tienen los estados. Entonces, ¿qué es eso de que hay alguien por ahí con una cuenta en Reddit y en Internet que se llama Satoshi Nakamoto que ha creado dinero? A ver. Entonces, claro, muy inteligentemente, ¿no? Pues antes de terminar en una cuneta, en Guantánamo o quién sabe dónde, pues desapareció, ¿no? Así que es una historia interesantísima, ¿no? Y coincido contigo con que lo bonito del proyecto de Bitcoin es que no hay una cabeza que cortar. Sí. Bueno, después hemos vivido pues, un montón de situaciones de caídas donde todo el mundo se volvía a reír, ¿no? Los de Bitcoin ya se han caído. Y siempre, y por más caña que le metían desde el Estado, que eso ahora creo que sí lo han entendido, por más que trataban de trolear a todo el mundo cripto, más peso tenía porque más entendía la gente que había que protegerse de los estados, ¿no? Bueno, es que al final es inevitable, ¿no? Es decir, yo aconsejo a todo el mundo, por cierto, a que se lea el paper de Bitcoin. Son 7 páginas, está en español. Si cualquiera escribís paper Bitcoin, white paper Bitcoin, lo vais a leer. Se entiende bastante, curiosamente, ¿no? Yo siempre es un ejercicio que hago en Tutelus, ¿no? De estudiar párrafo a párrafo. Se entiende bastante. Hay una parte final del paper que, bueno, ya son mucha matemática, pero es la última página, las últimas 2 páginas. Las 5 primeras se entienden maravillosamente bien. Invito a todos para que se den cuenta de eso, ¿no? De lo que está detrás. Pero claro, cuando entiendes cómo funciona, no te extraña, claro, ahora alguno que nos escucha pues pensar, bueno, a todo lo pasado, claro, vosotros, no, pero es que esto, tú sabes que hace años sabíamos que iba a ocurrir esto, ¿no? Y que hoy está a 120.000 y que estará a 500.000 y que estará a 1.000.000 o a lo que sea, ¿no? Y diré, bueno, ¿y tú cómo sabes que va a estar a 1.000.000? Porque yo creo que matemáticamente es inevitable, es que va a estar, o sea, el tema es cuándo, eso ya no lo sé, pero es cuestión de matemática, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, cuando entiendes cómo funciona desde una perspectiva matemática, te das cuenta que es inevitable que siga capturando valor, ¿no? Porque cuanta más gente se quiera proteger
del sistema, más gente va a querer entrar a Bitcoin. Más gente tiene que comprar Bitcoin, más sube el precio porque la oferta es fija, ¿no? Hay menos hoy de 20 millones de Bitcoin en circulación, con tope 21. Los mineros cada vez, como cobran en Bitcoin, aquí está la clave, es el incentivo. Como el minero cobra en Bitcoin y el Bitcoin cada vez vale más, el minero dice, ostras, voy a invertir más en seguridad, en máquinas de minado, porque cuanto más máquinas ponga, más Bitcoin recibo a cambio y el Bitcoin se revaloriza, ¿no? Entonces, cuanto más máquinas pone el minero para minar, más fuerte se vuelve la red. Y cuanto más fuerte se vuelve la red, más nos gusta a todos, ¿no? Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Más gente entiende el sistema financiero tradicional que está roto, más gente va para la Bitcoin, más gente compra Bitcoin, más sube el precio, mayor es el hash rate, más segura es, más gente atrae. ¿Dónde está el límite? No lo sé. Y después está el tema de la pedagogía, es decir, que hablabas tú ahora de eso, ¿no? A nosotros en nuestra época de juventud nos hablabas de dinero fiduciario, interés compuesto o este tipo de cuestiones y no teníamos ni pajolera idea. Hoy con la gente joven que está más metida en tema cripto, saben de economía, de matemáticas, entienden perfectamente cómo es el sistema fiduciario, cómo funciona un banco central, por qué Bitcoin tiene sentido. O sea, la revolución de conocimiento que ha generado Bitcoin a su alrededor y por el ánimo de la comunidad en querer participar, que al final las burbujas, en cuanto a valoración, pues siempre genera un poco eso, ¿no? De especialización y de gente que se aproxima para tener un conocimiento especializado. Pero claro, para acercarte a Bitcoin necesitabas entender pues conceptos básicos de economía, de cómo funciona el dinero y demás, y todo el mundo se ha empapado muchísimo de... Esta parte está muy bien, ¿no? Yo en mi primer libro intento tocarla también, intento unir el mundo de la economía y de todo esto que dices con el mundo tecnológico, ¿no? Más de blockchain, pero efectivamente a mí un libro que me ayudó muchísimo para entender Bitcoin y todo lo que supone, que bueno, se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, es El patrón Bitcoin. Es un libro muy interesante, ¿vale? Cuando no vienes de entorno económico, te ayuda mucho a comprender todas estas cosas, ¿no? Entonces, al igual que he dicho antes que cualquiera se debería leer, ¿no? Por cultura general, el paper de Bitcoin, creo que para entenderlo hace falta, como tú bien dices, estar empapado de economía. Lo vas a sacar mucho más provecho. Pero es lo que estamos hablando, ¿no? Te das cuenta que la gente que nos gusta Bitcoin somos súper fans, ¿no? Y súper conversos, creyentes, etcétera. Pero porque de alguna manera se nos ha abierto la mente y hemos entendido la naturaleza de lo que está detrás, ¿no? E insisto, no es tener un activo porque se va a revalorizar mucho, es porque detrás de esta infraestructura financiera es una manera de mantener tu libertad y de protegerte del sistema, ¿no? Lo que tú tengas, nadie te lo puede quitar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de infraestructuras financieras que son capaces de almacenar y de transmitir valor, ostras, tener valor en la forma de un activo digital que nadie me pueda quitar es algo que quizás la gente que viva en países delicados, que haya tenido que salir por una guerra o situaciones muy difíciles, lo entiende perfectamente, ¿no? Cuando ocurrió la invasión de Ucrania, fue muy fácil para algunos sacar el capital del país, tuvieron que salir mucha gente, ya sabes, sin maletas, porque lo tenían en la forma de Bitcoin. Entonces en aquella época hubo muchísimo movimiento luego de Bitcoin, precisamente por la facilidad que tiene, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces, no? Si tienes tus activos en el mundo tradicional y hay un desastre de este tipo de cualquier otro, ¿cómo los sacas? No puedes. Estás enganchado, ¿no? Aquí tienes una puerta hacia la libertad. Entonces yo creo que hay mucho más trasfondo filosófico, sí, etcétera, de lo que pueda parecer. Exacto. De hecho, también otra de las derivadas que yo creo que ha generado es que a raíz de las personas entender mejor Bitcoin, han entendido mejor cómo funciona el sistema fiduciario. Totalmente. Entonces, siempre todo el mundo ha sabido decir, oye, en el momento que un Estado está constantemente en déficit, esto es un Ponzi que no va a ninguna parte, ¿no? Y antes más o menos la gente medio lo entendía, pero ahora cada vez es como que se ve más fijamente, ¿no? El tema como problema y cada vez la gente es más consciente y al final pues todo lo que sea pedagogía ayuda a crecer como sociedad, ¿no? O sea que ha generado también un impacto ahí. Yo estoy convencido y además ya te digo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad. Creo que estoy contigo con que hemos evolucionado mucho. Quizás todavía, y no sé si iba a decir desgraciadamente, solo la generación más joven, creo que tenemos pues una generación más perdida, ¿no? Que es la
los mayores, ¿no? Bueno, pues que ya no se van a... Es difícil encontrar, también los hay, ¿eh? Hay gente inquieta de 70 años para arriba, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto ya llegamos a pensionista, pues ya como que, parece que te deja de importar, ¿no? Lo que ocurra por debajo, ¿no? Entonces ahí lo tenemos un poco más difícil, pero yo confío, soy como tú, Javi, creo que es un tío muy optimista y yo creo que cada vez la gente joven va a estar más formada, cada vez es más fácil, ¿no? Que para todos ellos entender de esto y vamos, yo como bien dices, yo a los 15, 20 años no tenía idea de economía, no sabía, vamos, pero cero, ¿eh? No, pero es curioso que cuando te metes en grupos de Telegram como los que yo estoy, en el grupo de Tutelus o Bitcoin España y tantos que hay, y lees a gente muy jovencita con una terminología, con unos conocimientos económicos, macroeconómicos, que dices tú, joder, eso en mi generación Sí, era, no existía. era impensable, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué nos cuentas principalmente, quizás los dos protagonistas de los que más se habla ahora son las stablecoins y la tokenización de activos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto y cómo ves que va el futuro por ahí. Mira, está bien, ¿no? Que nos metamos ahora en esto porque hemos hablado mucho de Bitcoin. Yo creo que Bitcoin lo ha demostrado, ¿no? Clarísimamente, ya si nos vamos a algo más tangible, vamos a intentar visualizarlo, ¿no? Pues como una caja fuerte, maravillosa, donde vamos a tener nuestros activos, nuestro valor, donde nadie nos lo va a poder quitar, ¿verdad? Y donde esa caja fuerte pues va a crecer con el tiempo, ¿no? Bitcoin se parece a una caja fuerte, fenomenal. Pero claro, ¿qué puedes hacer tú con una caja fuerte? Pues es que la caja fuerte no está diseñada para que tenga utilidad, ¿verdad? Está diseñada para almacenar valor. Aparecen una serie vamos a decir, de derivadas de Bitcoin, aparece Ethereum y aparecen otra serie de blockchains que hay un componente también de magia casi, muy brillante en el diseño de todas estas infraestructuras financieras, ¿no? Que merece la pena comentar, ¿no? Que es que, bueno, todo esto nace igual que Bitcoin nace con Satoshi Nakamoto, ¿no? El primer gran proyecto de este tipo, Ethereum, nace con Vitalik Buterin. Vitalik sí que es una persona ¿Visible? de carne y hueso, ¿vale? Que está ahí. Y a Vitalik se le ocurre la idea de decir, ostras, ¿por qué no sobre la blockchain? ¿Vale? Que la blockchain, insisto, antes se da una definición básicamente gramática, ¿no? Blockchain, cadena de bloques, bloques enlazados, no deja de ser una representación de asientos contables. O sea, no es otra cosa, ¿verdad? Es una contabilidad, un debe y un haber. Yo te paso $10 en Bitcoin, pues en mi monedero ahora hay $10 menos y en el tuyo hay $10 más, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa transacción que Miguel ha enviado a Javi, esos $10, nadie la puede manipular. Es transparente. Es transparente, se va a quedar ahí por los siglos de los siglos, nadie le puede meter. Y no se puede crear dinero de la nada como pasa hoy en día. Exactamente. Entonces, tiene muchos componentes, ¿no? Pero no deja de ser una contabilidad descentralizada. Exacto. En vez de que la contabilidad la mantenga un banco, pues la contabilidad está descentralizada en bloques, ¿vale? Y esos bloques están en muchos ordenadores, en muchos nodos, en una red descentralizada que está conectada por Internet. Bueno, fenomenal. Pero no deja de ser, insisto, con una contabilidad pura y dura. Llega Vitalik con Ethereum y dice, ostras, si a esa capa de contabilidad le metemos un cerebro, podríamos hacer cosas mucho más interesantes. Y dices, ¿cómo con cerebro? Sí, le podemos meter lo que se llama una máquina virtual donde se puedan ejecutar aplicaciones. Igual que tenemos aplicaciones en servidores, podemos tener aplicaciones en esa máquina virtual. De manera que la blockchain de Ethereum ya no sirva solo como sistema contable de almacenar información, datos, transacciones, billeteras, etcétera, sino que sirva para poder ejecutar aplicaciones que nadie pueda controlar. Es decir, igual que hemos dicho que el dinero que envía Miguel a Javi nadie lo va a poder manipular, nadie podría manipular una aplicación descentralizada, porque está descentralizada. Entonces, claro, este concepto introduce ya el mundo de la tokenización, ¿verdad? De poder emitir activos digitales sobre una blockchain que tiene una capa de pensamiento, vamos a decir, de cerebro, donde pueden ocurrir cosas maravillosas, ¿no? Y súper interesantes, ¿no? Puedo programar un contrato pues bueno, pues que haga cierto tipo de interacción, que me dé una rentabilidad, que me cambie un token por otro, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿vale? Se puede programar en esa capa adicional, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado de hablar de Bitcoin a hablar de tokens, ¿no?
Bitcoin es el token que se utiliza. Mira, vamos a hacer una apreciación que creo que pedagógicamente es buena. Bitcoin con B mayúscula, ¿vale? Es la blockchain. Bitcoin con B minúscula es el token, ¿vale? En el caso de Bitcoin con B minúscula es la criptomoneda, el token que se utiliza en la red de Bitcoin para recompensar a los mineros. Pero si nos vamos a otras blockchains, como Ethereum, se pueden crear otro tipo de activos, porque los puedo programar en ese cerebro que tiene la blockchain, ¿verdad? Por lo tanto, aparece el concepto de tokenización. ¿Y qué es un token? Podemos pensar, bueno, pues un token es la representación digital de un activo que está dentro de una blockchain, en este caso Ethereum. ¿Y qué representa un token? Lo que tú quieras. O un ejemplo real, por ejemplo, con Rental. Un token puede representar, por ejemplo, una inversión inmobiliaria. Exacto. Fácil. Yo puedo hacer una inversión inmobiliaria sin tokens, claro, de toda la vida. Me compro una casa aquí en Madrid, ¿verdad? ¿Qué necesito? Pues 1 millón de euros o 2 millones, ¿verdad? La pongo en alquiler y me da una rentabilidad. Oye, no tengo 1 millón o 2 millones de euros. Bueno, pues puedo tokenizar esa vivienda o tokenizar la empresa propietaria de esa vivienda. Realmente la vivienda no la puedo tokenizar en España, en otros países sí, ¿vale? Pero puedo tokenizar el vehículo financiero que me permite comprar esa vivienda, ponerla en alquiler y cobrar de la misma manera el alquiler y repartirlo entre los dueños de los tokens, ¿no? Entonces, al final un token es una representación. ¿Yo podría representar con un token esta botella de agua? Sí, claro. ¿Sirve para algo? Pues hombre, aquí en Madrid no creo que merezca la pena. Pero si estamos en un desierto donde no hay agua, a lo mejor por este token sí que transaccionaría, ¿no? A un alto valor. Por lo tanto, un token es la representación de algo que tiene valor para alguien. Últimamente, ¿no? Estos últimos meses, digamos que está creciendo, ya llevaba creciendo un par de años, pero está empezando a tener muchísima visibilidad en los medios, a nivel sociedad, por ejemplo, las stablecoins, ¿no? Es lo que más se está hablando en los últimos meses. ¿Qué es una stablecoin? Pues es un token, es una representación digital en este caso, normalmente de $1. Entonces, una stablecoin es la representación de $1 dentro de una blockchain. Entonces, ¿por qué hay tanto interés? ¿Por qué está creciendo tanto las stablecoins? Pues porque cuando tengo un activo tokenizado, en este caso $1 tokenizado como stablecoin, yo siempre digo que le estamos metiendo a ese activo superpoderes, ¿no? Es decir, $1 en el bolsillo o en formato digital es $1 tokenizado me permite hacer más cosas, ¿vale? Entonces, cuando los fondos de inversión, los BlackRock de turno, los JP Morgan han entendido esto, ¿no? Que a partir de un token puedes crear productos financieros, generar rentabilidades, etcétera, dicen, ostras, tenemos billones de dólares, trillones de dólares, Fidelity, en la forma de dinero tradicional. Si lo tokenizamos, podemos sacar yield, podemos sacar rendimiento, podemos ganar dinero con ese dinero tokenizado. Súper interesante, ¿no? Entonces, claro, la economía, ¿no? Iremos poco a poco ahí, tiende a tokenizarse porque cuando estamos utilizando las infraestructuras descentralizadas de las que hablábamos antes, que comúnmente llamamos blockchains públicas, estamos consiguiendo sacarle más eficiencia, más superpoderes al activo que metemos por dentro. Entonces, claro, esto es súper interesante, ¿no? Por eso hemos pasado fíjate, es de los pocos sectores, el otro día miraba el gráfico, en el 2020 había, creo que algo así como 4 billones de dólares tokenizados como stablecoins, ¿vale? 4.000 millones en Europa. 5 años después hay cerca ya de 400 billones. Es un mercado que ha multiplicado por 100 su tamaño en 5 años, ¿no? Te dices, hostia, por 100. No sé cuántas industrias legales conoces tú que puedan hacer un 500%, un 5 veces, brutal, ¿no? O sea, un 100 veces en 5 años, es tremendo. Entonces yo creo que conforme entendamos que cuando tokenizamos activos le podemos meter superpoderes, es cuando vamos a, ¿no? Ya como ciudadanos, como empresarios, como emprendedores, pues a considerar el mundo de la tokenización como un tema serio que nada tiene que ver, y esto hay que dejarlo bien claro, que nada tiene que ver con el mundo especulativo de las criptos, de las criptomonedas, de los criptobros y tal, ¿no? Para que quede más claro, ¿por qué el activo tokenizado tiene doble posibilidad de rendimiento? Mira, o sea, el activo cuando lo tokenizamos adquiere superpoderes, ¿no? Para mí esos 3 superpoderes son, uno,
Bueno, la fragmentabilidad, ¿no? Que podemos tener trozos de un activo que antes habría sido imposible, ¿no? Pues yo no me Sí, puedo puedes comprar. comprar un derecho de una empresa, un trocito de una empresa y Y no recibir mis necesito. rendimientos. Exactamente, puedo comprar 1 euro, 100 euros, 1000 euros y no tengo que comprar, en el caso del inmobiliario, pues 1 millón de Exacto. euros, ¿no? La fragmentabilidad es importante. La liquidez también lo es, ¿no? El hecho de que un activo esté tokenizado no significa que sea líquido, pero favorece muchísimo el que llegue a ser líquido, ¿no? De manera que si yo tengo, fíjate, te voy a poner otro ejemplo, ¿no? De un proyecto súper chulo que hicimos hace ya años, hoy forma parte de Finaer, que es la tokenización de contratos de alquiler, ¿vale? Si yo soy tu casero y tú estás en un piso mío, yo soy tu casero, tú eres mi inquilino, y yo tengo un contrato contigo a 2 años, 3 años, un año, me da igual, que me tienes que pagar 1000, 2000 euros al mes, ese contrato hoy es papel mojado. O sea, ¿yo qué puedo hacer con ese contrato? Pues nada, meterlo en el cajón y poner velas a la Virgen para que me pagues a tiempo o, bueno, contratar un servicio de estos que me va a garantizar el cobro, ¿no? Pero yo no puedo hacer nada con ese contrato. Ese contrato tiene un valor, pero no es líquido. Si yo tokenizo ese contrato, lo puedo transaccionar fácilmente y lo puedo hacer líquido. De manera que si yo tengo un contrato contigo que me tienes que pagar 2000 euros al mes a 24 meses, son 48.000 euros, que yo ese contrato lo puedo vender a 40.000, por ejemplo, y comprarme lo que necesito o dar la entrada, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es un buen ejemplo para ver que la tokenización permite hacer líquido, favorece el que un activo sea líquido, ¿no? Por lo tanto, hablamos de fragmentabilidad, hablamos de liquidez y hablamos de lo que en español diríamos componibilidad, composability, un término más financiero, que permite crear bueno, rendimientos sobre ese activo, ¿no? Y te voy a poner otra vez un ejemplo del inmobiliario, ¿no? Cuando yo tengo un token inmobiliario, es un ejemplo real, ¿eh? Lo puedo poner en un contrato, en un smart contract, ¿vale? Eh, como colateral. De manera que si yo dejo mi token, puedo pedir un préstamo contra ese token, ¿no? Es como una hipoteca, ¿no? En la hipoteca tú dejas tu casa. Como un empeño, para que la gente lo entienda, es como un empeño. Como un empeño. Entonces, claro, es súper interesante, ¿no? Porque dices, ostras, yo tengo un token inmobiliario que me genera un 12% de rentabilidad, ¿vale? Anual, con rendimientos mensuales, fenomenal. Pero cojo ese token, que son 100, o tengo 10 tokens y son $1000, y los pongo en ese contrato, de manera que puedo pedir un préstamo de 500, 600, hasta $700, y con esos 700 volver a comprar tokens, apalancarme, ¿vale? En un activo de poco riesgo como es el inmobiliario, siempre hay algo de riesgo, pero inmobiliario todos lo conocemos, y aumentar mi rentabilidad, ¿no? Entonces, de un activo que le estaba sacando un 12, o de 1000 euros, mejor dicho, de inversión, que le sacaba un 12, ahora le estoy sacando un 12 a 1700. Claro, es cierto que tengo que pagar un tipo de interés por pedir ese préstamo de 700, pero mientras lo que tenga que pagar sea menor que la otra parte, es un negocio súper interesante, ¿no? Entonces, esto llevado a las stablecoins, ¿vale? Es algo parecido. Yo puedo poner esas stablecoins de colateral en protocolos y pedir préstamos, ¿no? Entonces, claro, el mundo financiero descentralizado permite crear productos que son los mismos que tenemos en el mundo tradicional, Sí, solo que porque sin trabaja intermediarios. mucho más fácil, sin intermediarios, Claro, sí. a mí sí me gusta decir que al final, o sea, porque mucha gente se cree que esto es temas súper complejos y financieramente hablando, y el mundo de FI es hacer banca sin bancos. Exacto. Lo mismo, pero quitar al intermediario, quita el banco, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a ver, ¿no? Por lo tanto, ostras, cuando tú entiendes todo esto, que esto fue lo que me pasó a mí en aquel momento del 16, ¿no? Que vi lo de Aragón, los 25 millones que me puse a estudiar, los tokens, la tokenización, dije, ostras, esto es maravilloso. O sea, esto lo cambia todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hemos necesitado pues 8 años, ¿no? 9 años para que como sociedad nos demos cuenta, insisto, que esto no va de criptos, ¿no? Joder, te agradezco un mogollón, Javi, de nuevo el participar en este podcast, porque creo que hay que hacer muchísima pedagogía, tío. O sea, hay incluso mucha gente de nuestro sector, emprendedores, startuperos, gente de nivel, que cuando oye hablar de esto, enseguida lo asocia a la blockchain, esos son las criptomonedas, las cripto, los NFTs, o sea, Que no, tío, que no te confundas, que esto no va de criptos. Esto es algo mucho más importante. Ujú. Pasamos, yo creo que ha quedado bastante bien explicado, tanto la stable como tokenización. Y hablando un poco de esto, me gustaría escuchar tu opinión sobre el euro digital. O sea, ¿qué está pasando
que de repente la maquinaria del sistema se empieza a mover y bueno, ahora vamos a lanzar el euro digital. El euro ya es digital. Es decir, ¿no? Bueno, No, aquí... nosotros ya pagamos con tarjetas, con el móvil. ¿Qué es? Me gusta un poco hacer pedagogía con personas como tú, que entienden un poco cómo funciona el sistema y qué hay detrás de todo esto. ¿Cómo interpretas tú los movimientos de tratar de crear, por ejemplo, un euro digital? Bueno, indudablemente es algo que a los libertarios no nos gusta, ¿no? Porque, bueno, pues el corolario, ¿no? La parte final es que esto pues, atenta contra las libertades individuales. Ahora lo desarrollaremos, pero claro, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Es decir, al político lo que no puede controlar no le gusta, ¿no? No le gusta Bitcoin, no le gustan las blockchains públicas, porque ya ha entendido, ¿no? A estas alturas ya de la vida, ha entendido que es algo que la descentralización, lo dice la palabra, ¿no? Pues no se puede controlar, no se puede manipular. Entonces, claro, cuando se empieza a mover ya cada vez más dinero hacia estas infraestructuras financieras tokenizadas, Europa se da cuenta que, bueno, que si seguimos esta progresión, es decir, si hemos dicho que en 5 años hemos pasado de 0 a cerca de 400 billion de dólares tokenizados en forma de stablecoin, ¿cuánto habrá dentro de los próximos 5 años? O sea, llegará un momento que la economía tokenizada empiece a mover más flujo de capitales que la economía off-chain, pero simplemente por tema de eficiencia de costes. Es decir, es mucho más barato mover dinero en una infraestructura financiera de este tipo que en una red tradicional, SEPA, SWIFT o similar, ¿vale? Claro, si a esto le unes las ganas, ¿no? de control que tienen los reguladores, sobre todo en Europa, ¿no? Que en Europa ya sabes que nos encanta regular y en consecuencia pues controlar. El euro digital o sea, el euro, sí, la moneda, el euro digital tokenizado, ¿no? La stablecoin de euro que quiere generar el Banco de España es el ingrediente perfecto. O sea, es blanco y en botella, ¿no? O sea, es maravilloso. Entonces, claro, lo que nos venden es, digamos que, pues, innovación y que Europa se suma al mundo de las stablecoins y de las infraestructuras financieras tokenizadas. Pero claro, hay que entender que un token, un stablecoin, cualquier token, pero en el caso de stablecoin, es dinero programable. ¿Qué significa esto? Que yo puedo programar ese dinero para que haga cosas o para que deje de hacer cosas, ¿no? Entonces, esto es increíble, ¿no? Esto ya se hace con stablecoins privadas emitidas por empresas. Es súper delicado, ¿vale? Es un tema súper delicado, pero por ejemplo, un emisor como pueda ser Tether, ¿no? Con USDT o Circle con USDC, tienen la capacidad de congelar fondos de billeteras y por lo tanto, vamos a decir, retener o incluso quitar el saldo a sus clientes, ¿no? Evidentemente esto solo lo hacen con órdenes judiciales, bueno, pues casos evidentemente de robos, ese tipo de historias, ¿no? Pero claro, cuando entendemos que el dinero programable, es decir, el dinero tokenizado, permite en esencia hacer cualquier cosa, el peor de los escenarios que nos podamos imaginar es el que posiblemente ocurra, que es que se programe ese euro digital tokenizado para que actúe como los gobernantes quieren que actúe, ¿no? Entonces, fíjate a nivel impositivo, ¿no? Recaudatorio, lo que tiene que ser. O lo que puede llegar a ser, ¿no? Que si sobrepaso el límite de velocidad, pues es que automáticamente me han quitado el dinero de mi cuenta, ¿no? De mi billetera. Que si he consumido más productos o menos de proximidad o de importación que puedan restringirme la compra de ciertos productos o servicios. En definitiva, el gran hermano de Orwell y toda la historia que tanto hemos temido durante tanto tiempo está más cerca que nunca de hacerse realidad. Entonces, es un tema súper peligroso, ¿no? Quizás economías no tan centralizadas y regulatorias como pueda ser Estados Unidos, ha entendido que el futuro va precisamente en dirección opuesta. Y de hecho, una de las últimas leyes que aprobó la administración Trump ha sido eliminar cualquier proyecto de creación de moneda digital de Banco Central. Fíjate, ¿no? O sea, en dirección opuesta a Europa. ¿Pero por qué? Aquí también hay truco, ¿no? Y es entendible, ¿no? Nada es gratis. Claro,
Estados Unidos está apoyando muchísimo las stablecoins de empresas privadas, ¿no? Básicamente Circle y Tether, las dos más grandes, USDC y USDT. ¿Pero por qué? Porque estas dos stablecoins son unos de los principales compradores de deuda pública americana, ¿no? Las famosas T-bills. Entonces, claro, está encantado el gobierno de Estados Unidos de promover, que a mí me parece estupendo. O sea, al final, pues si cada vez hay menos países que compran letras del tesoro porque creen menos, ¿no? O ciudadanos que creen menos en el sistema financiero tradicional, pues bueno, pues tienen ahí dos empresas privadas que compran a cascoporro, ¿no? Entonces, en Europa hemos decidido ir en dirección contraria, hacia crear una moneda que la pueda mintear la Unión Europea y solo ellos, y que pueda ser programable para que actúe en consecuencia. Yo, hasta que me obliguen, no me acercaré a ese euro digital tokenizado ni con un palo, básicamente. Me ha recordado una cosa que pienso a veces con el tema este de la deuda pública. Y a veces cuando escucho a narcocapitalistas, sobre todo, yo tengo una postura un poco más... no me gustan mucho los extremos ni para un lado ni para otro, ¿no? Aunque es cierto que entiendo lógico que cuando hay un empeño tan grande en construir esto en 1984, pues que la gente se ponga a la defensiva y tenga este espíritu anarcocapitalista, ¿no? Pero sí es cierto, más de una vez he pensado, pues normalmente el que quiere ser o el libertario o el que quiere ser libertario, el que le gustaría tener más libertad, solemos argumentar siempre la parte de la importancia de la libertad individual, del aprender por uno mismo, de la responsabilidad, de valerse y de no necesitar la dependencia del Estado. A veces echo en falta, porque eso sí te das cuenta, al Estado no le hace daño al final. De hecho, incluso yo tenía un debate con Mario Conde en otro podcast sobre Milei, por ejemplo, que él me daba su opinión de que había conseguido llegar ahí sin el permiso de nadie. Yo tengo otra visión, aunque respeto obviamente su criterio, que tiene bastante criterio, pero yo creo que nadie llega sin permiso a esas alturas de poder y que de hecho en determinado momento, sobre todo cuando hay una necesidad social de algo así y lo notan muy exacerbada, pues te preparan el premio con trampa, ¿no? Es decir, te permiten llegar justamente para poder después hacerte caer y que la sociedad vea que no era tan idílico aquello que prometías. Una visión mía muy particular. Entonces, al final, el sistema, la impresión que tengo es que cuando tratas de confrontarlo, no le haces daño, porque el sistema está... O sea, te metes en un terreno donde lleva toda su vida ganando esa batalla, ¿no? En cambio, a mí me da la sensación de que... Te pongo un ejemplo en el que he pensado más de una vez. Por ejemplo, está pasando en España ahora que hay mucha polémica con el tema de la ley ELA, ¿no? Que se aprobó en el Congreso, se hicieron la foto con los promotores y les están fallando de una manera estrepitosa cuando es un tema muy sensible a nivel social, cuando los fondos tampoco es que sean algo fuera de lo común y que se gastan fondos para cualquier cosa, cuando estamos en niveles de recaudación en España récord y los tienen ahí abandonados y les da igual, ¿no? Más de una vez cuando he visto este tipo de cosas he pensado yo, hostia, ¿sabes que sí haría mucho daño al sistema? De repente se crea una comunidad cripto que se pone de objetivo financiar la ley ELA en España. Y lanzas un proyecto y lanzas un token y movilizas a la gente. O sea, tú tienes un gesto de ese tipo y enseñas a las personas, que es una de las cosas que yo veo que el sistema vende también, que es el miedo. O sea, el sistema te atrapa por el miedo. Por eso viven tanto por eso les interesa tanto la polarización. Necesitan que la gente de izquierdas tenga miedo de la gente de derechas y los de derechas tengan miedo de la izquierda, ¿no? Entonces hay un gobierno que te va a salvar. Nunca te va a salvar porque siempre van a estar intercambiándose. Pero te venden el miedo a que si no hay un gobierno central todo es mucho más desordenado. Y yo no comparto esa visión. Después, en el último punto, que es para filosofar un poco sobre todo esto, si quieres lo debatimos un poco más en profundidad. Pero creo que ese tipo de movimientos de generar proyectos con impacto a nivel social, donde debería llegar el Estado, no está llegando, que una comunidad de personas libres genere estructuras financieras para llegar a esos rincones que nos está llegando, el impacto social que eso podría tener podría ser muy relevante y muy dañino para los intereses del sistema, ¿no? Y con esto que has dicho de la deuda pública, me lo ha recordado y quería comentártelo para conocer tu opinión, porque al final seguramente no es tan complicado movilizar recursos para cosas así
y yo creo que eso tendría un impacto. Sí, mira, yo creo que, o sea, 100% alineado, creo que ha sido un tema de timing, ¿no? Los primeros años que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Prácticamente podemos decir que estas infraestructuras financieras empiezan a coger forma, aunque nacen en el 2016-17, son 4 monos las que lo conocen. El DeFi, es decir, las finanzas descentralizadas, surgen como término acuñado a mediados del 19. Los primeros protocolos empiezan a surgir en el año 20, un poquito a principios antes de la pandemia. Y yo considero que tenemos un mercado de unos 5 años, ¿no? Estos primeros 5 años, es cierto que, claro, al ser los primeros, ¿vale? Las aplicaciones que estamos utilizando para poder financiar estos proyectos, para llegar a más gente, son todavía bastante, o han sido hasta ahora, bastante primitivas, ¿no? Y solo la gente más friki, más del sector, pues nos hemos metido a pegarnos con los tokens, con las billeteras, con los wallets y con toda esta historia, ¿no? Eso está empezando a cambiar ya, ¿no? Hemos vivido como una primera generación de Internet, ¿no? La de los 90, donde las páginas eran estáticas, donde había un webmaster generando contenido, donde poco más se podía hacer, a una generación web 2, donde ya cualquier usuario puede generar contenido a través de redes sociales, sistemas de blogging, etcétera, ¿no? Llevado al mundo de la tokenización, empezamos a entrar tímidamente ya en esa segunda fase, donde no hace falta saber de cripto, ni de tokens, ni de historias, para poder transferir valor, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que se simplifique ¿no? y se normalice la utilización de estas aplicaciones y de estos servicios, es cuando casos como el que estás comentando creo que van a empezar a hacer ruido. Porque las iniciativas que ha habido hasta ahora han sido siempre muy de nicho, muy de gente muy del sector. Claro, al final hemos ido hasta ahora 4 monos. Claro. Si tú me das una aplicación que la puedo usar mi madre, que pueda firmar transacciones con su cara, ¿no? y que pueda mover dinero, ¿no? hacia una causa como pueda ser ELA o cualquier otra, de una manera sencilla, que la usabilidad y que la utilidad de ese token sea clara y que cualquiera lo pueda utilizar y pasar de un móvil a otro acercándolo. O sea, cosas que hacemos, ¿no? Con nuestros cacharros. Transparencia. Absolutamente. Es como, cuando fue lo de la Dana, ¿no? Que Claro. hubo mucha crítica con el tema de la ayuda humanitaria que se brindó, que de determinadas fundaciones, da igual cuál, pero se decía, recaudaron no sé cuántos millones y al final allí no se vio Claro. un despliegue, ¿no? En cambio, si todo fuera de manera transparente vía cripto, ese dinero. Estamos trabajando en un proyecto así, de transparencia electoral. Por ejemplo, nosotros ahora, no puedo decir mucho más, solo puedo decir el país, pero estamos trabajando en México para un proyecto de transparencia electoral en esta línea, ¿no? Entonces, pero claro, ha tenido que llegar 2025 ya te digo, con tecnología suficientemente fácil como para que una persona de Guadalajara, México o de Querétaro pueda utilizar esto sin saber nada de cripto, ¿no? Conclusión, en este punto estoy convencido que vamos a ver muchos proyectos de ese tipo en los próximos años y creo que van a ser, pues como tú dices, un golpe en la mesa respecto a cómo funciona el Estado y las infraestructuras financieras que dependen de modelos centralizados como los que pueda manejar un Estado. Claro. Pues, por ejemplo, y por cerrar ya la parte de euro digital, porque normalmente las personas dicen, bueno, pero el euro digital lo bueno que tendría es que haría que todas las transacciones públicas fueran 100% transparentes. Buah. Eso no va a cambiar. No creo que los tiros vayan por ahí. No va por ahí los tiros. Habrá un euro digital para la plebe y después habrá No, además es que tenemos que entender que cuando siempre se habla de transparencia en blockchain, utilizar el elemento de transparencia como un adjetivo calificativo es cierto, pero no dejamos de publicar. Vamos a decir los activos que estemos tokenizando. Si yo publico una mentira y la tokenizo, pues esa mentira estará en la blockchain por siempre. Y diré, no, oye, está tokenizada, está trazable, ahí está, la puedes comprobar. Ya, la puedo comprobar, pero es una mentira. Claro. Entonces, bueno, yo creo que no van los tiros por ahí, van más hacia lo que hemos hablado antes. Venga, y pasamos al último punto, que es un poco el de elucubrar hacia dónde crees tú que va el futuro financiero en general. O sea, ¿cuál es el escenario que tú te planteas pues a 10 años vista, el impacto que va a tener todo el tema este? Y si crees que va a afectar también a lo público, ¿cómo ves un poco todo?
Mira, vamos a introducir, si quieres, el concepto de Web3 como la tercera generación de Internet. Creo que es muy interesante, ¿no? Y lo hemos pasado tangencialmente hasta ahora. Yo estoy convencido que las empresas líderes de la próxima década, más allá de los fabricantes de tarjetas, de IA, historias de estas, ¿vale? Van a ser versiones de los principales players de hoy tokenizados. Es decir, para mí, Google no tiene sentido que siga siendo Google el imperio que soy si no decide descentralizarse o tokenizarse. O surgirá un Google tokenizado y descentralizado, ¿vale? Seguro que quien nos esté escuchando ya, menos exagerado, tal, Google. Oye, todos los imperios han caído. Sí, O sí, sea, sí. todos tienen su fecha de caducidad, ¿no? En los años 80, 90 pensábamos que Yahoo iba a ser imbatible, que MySpace iba a la leche y míralos hoy, Y ¿no? los móviles iban a ser Nokia. Claro, o sea, que hay que mirarlo con Sí, sí, perspectiva sí. las cosas, ¿no? Google lleva siendo líder 20 años, ningún imperio es eterno y el de Google tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el mayor competidor de una empresa va a ser su misma versión de empresa tokenizada, ¿no? Y es cuando introducimos el concepto de Web3, ¿no? Y de economía Web3. Por primera vez en la historia, y esto es algo muy fuerte, por primera vez en la historia, los usuarios, los ciudadanos, podemos capturar parte del valor que generamos con nuestros hábitos. Esto es algo que no se ha producido hasta ahora, ha sido imposible. Nosotros cada vez que hemos utilizado Twitter, tú y yo, para trolear a alguien, y hemos publicado algo, hemos dado un like, hemos subido contenido a cualquier sitio, ¿qué hemos recibido a cambio? Nada. Hemos generado datos e información para que un tercero cada vez se haga más rico, ¿no? En 20 años hemos pasado de que las empresas más poderosas del mundo han sido las energéticas, las de retail, algún industrial, a que las empresas más poderosas del mundo son las empresas que han hecho dinero con nuestros datos. O sea, Google, Meta, en Asia otras. Nosotros, los ciudadanos, hemos hecho ricos a estas personas, a estas empresas, porque les hemos dejado comercializar y comerciar con nuestros datos sin recibir nada a cambio. Eso ya no tiene sentido. En el momento que hay una tecnología que permite que por cada interacción que yo genere con un producto pueda capturar parte del valor que he generado a través de un token, eso, si miramos a largo plazo, el escenario de empresas dominantes y líderes va a cambiar. Porque ¿por qué voy a seguir utilizando yo cualquier servicio de los de hoy si dentro de... No es el tiempo, claro, pero si dentro de 10 años puedo tener la misma versión, pero que si lo utilizo voy a ganar tokens y por lo tanto voy a capturar parte del valor. Entonces, claro, hemos pasado de tener un Internet Web 1 donde consumíamos información a tener un Internet Web 2 donde producíamos información pero no capturábamos valor de lo que producíamos, a un Internet Web 3 donde ya podemos capturar valor. Entonces, claro, pensar que en el futuro las empresas no van a estar tokenizadas es como pensar en el año 2000 que íbamos a volver al fax teniendo Internet o al teléfono fijo. Pues señor, mire usted, creo que no. Creo que el mundo va por aquí, ¿no? Entonces, esto es inevitable, ¿no? Pero es inevitable no porque lo diga Miguel Caballero, sino por lo que hemos visto antes, ¿no? En el momento que hemos construido unas infraestructuras financieras descentralizadas que están ahí, que cualquiera las puede utilizar y que no tiene que pedir permiso ni pagar un peaje a nadie y que no las pueden controlar ni tirar abajo. En el momento que empieza a haber aplicaciones y empresas que son capaces de capturar valor en la forma de un token. En el momento que entendemos que los tokens nos permiten esa fragmentabilidad, esa liquidez, esa componibilidad, que nos permiten crear superpoderes. Y en el momento que nos damos cuenta que los ciudadanos podemos capturar parte del valor que generamos con nuestros hábitos, si lo ponemos todo en una coctelera, a mí me sale un futuro mucho más interesante y divertido del que tenemos hoy, ¿no? Donde todos podemos ser parte de esas economías tokenizadas, de esas economías descentralizadas y donde, bueno, soy consciente que estamos en los albores, ¿no? En la gestación, pero no tengo ninguna duda que vamos hacia allá. ¿Dónde están para ti los principales retos o la parte aún, digamos, más oscura de todo el mundo cripto? ¿Dónde ves tú que hay que aún hacer más trabajo? Bueno, indudablemente todos tuvimos que aprender a manejarnos por internet y a entender que una compra online era segura si utilizábamos ciertos servicios, ¿no? Los famosos, en la época de los famosos servidores seguros y tal, ¿no? Hoy no hace falta hablar de eso, pero todo el mundo lo entiende, ¿no? Creo que hace falta mucha pedagogía,
mucha evangelización todavía, ¿no? Que la gente se acerque a este mundo con ganas de aprender, pero no con el ánimo de especular. No hay que entender la tokenización ni Bitcoin como un sistema para hacernos ricos rápido, no va por ahí. O sea, esto no va de Crypto Bros. Nos tenemos que olvidar de todos los vendedores de cursos que salen para hacernos ricos en una semana. O sea, de verdad, esto no va por ahí. Esto va de todo lo que estamos hablando, ¿no? De ser parte de una economía financiera descentralizada que nos va a ayudar a los ciudadanos, yo creo que a ser más libres. Es indudable, ¿no? Y si las personas somos más libres, pues al final somos más felices, ¿no? Y lo tenemos que enfocar así, como es inevitable. O sea, podemos ser parte hoy, en 2025, podemos ser parte más adelante, pero vamos, que si somos todos algo mínimamente inquietos, yo invito a todo el mundo a aproximarse, ¿no? A la velocidad que cada uno necesite, no hay que correr, pero es indudable, ¿no? Si tenemos esta conversación, Javi, hace 30 años, no sería en un podcast por internet, ¿no? Sería en la radio, por ejemplo, ¿no? Y cambiamos todo lo que hemos dicho de tokenización, blockchain, Bitcoin, y ponemos internet, Sí, sería. pues saldría por ahí más de uno diciendo, "Buah, que estos dos locos, que internet va a cambiar el mundo, ¿no? Y que voy a conocer a la mujer de mi vida por internet". Ya, claro. Y que voy a... o sea, pensaríamos que estamos un poco locos, ¿no? Quizás hoy hay gente que... exagerados, esto está... Bueno, cuando decía Bill Gates, el negocio que no tenga una página web, se irá a la mierda. La gente decía, Se bueno, ríen de él, exagerado, ¿no? Pues el negocio que no tenga un token o que no esté tokenizado, pues será un negocio del siglo XX. Así es. Ujú. Miguel, pues oye, una charla agradable y un placer como siempre. Espero que al final es un poco el objetivo del podcast, crear conciencia y sea del sector que sea, pues que poder yo aprender, que es el principal objetivo, y después también cualquier persona que lo pueda ver que se enriquezca de la conversación. Así que nada, encantado y volveremos a hablar en un tiempo para ver cómo va la evolución. Muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien y deseando ver cómo va todo. Un placer, Miguel. Gracias. Gracias.